Buenas noches, bienvenidos a Comunidad en este último estudio que vamos a tener en cuanto a el asunto del Adviento y comenzamos. El título que hemos decidido para este estudio es Querigma, el camino de su venida. Vamos a definir este término que es muy utilizado en círculos teológicos. eh, Viene de una palabra griega que significa proclamación. ¿Qué es el querigma? Es el anuncio integral del Evangelio. Es un mensaje que se va desarrollando a través de los libros de los Hechos y las cartas, especialmente las Paulinas, en el cual se va sintetizando, se va sistematizando también los puntos doctrinales importantes, fundamentales en el mensaje del Evangelio. El querigma, como concepto, reúne verdades fundamentales de nuestro Evangelio. Algunas de ellas son, primero que nada, que Jesús de Nazaret es el Cristo, es el Mesías que había sido prometido. Dos, que en Cristo se cumplen muchas de las profecías dadas en el Antiguo Testamento, algunas en su nacimiento, algunas en su vida, algunas en su muerte y otras en torno también a su resurrección. El querigma también nos habla de que nosotros hemos sido salvados gracias a ese nacimiento, muerte y resurrección del Señor Jesucristo. El querigma también nos habla de que es a través de la fe, la convicción del pecado, el arrepentimiento y la vida cristiana que podemos vivir para Él como sus hijos. Entonces el querigma son estas verdades fundamentales que sabemos del Evangelio. Ahora bien, en el advenimiento de nuestro Señor Jesús, nosotros vamos a aprender relacionado a la proclamación del Evangelio que este nacimiento es más que simplemente un hecho material. Es mucho más que simplemente decir, ah, sí, sí, el Señor se encarnó en un cuerpo humano. Sino que vamos a aprender que es también la culminación de una promesa de redención para la humanidad caída. El nacimiento del Señor Jesucristo, por tanto, es una vela encendida en medio de la oscuridad que viene a anunciar esperanza para todo hombre. El nacimiento de Jesucristo es la respuesta a una pregunta que quizá como seres humanos ni siquiera nos hacíamos. Es la luz que viene a iluminar la penumbra del corazón y de la mente y de la sociedad humana hundida en el pecado. Es mucho más que solo la encarnación. Por eso hablaremos en el Adviento del camino de su venida a esta tierra. Nuestro primer punto es entonces la esperanza de redención. Vamos a leer el Salmo 130, el Salmo corto, y dice de la manera siguiente: desde lo más profundo, oh Señor, he clamado a ti. Señor, oye mi voz. Estén atentos tus oídos a la voz de mis súplicas. Señor, si tú tuvieras en cuenta las iniquidades, ¿quién, oh Señor, podría permanecer? Pero en ti hay perdón para que seas temido. Espero en el Señor, en Él espera mi alma y en su palabra tengo mi esperanza. Mi alma espera al Señor más que los centinelas a la mañana. Sí,
más que los centinelas a la mañana para poder ver, ¿verdad? Oh Israel, espera en el Señor, porque en el Señor hay misericordia y en Él hay abundante redención. Él redimirá a Israel de todas sus iniquidades. Muy bien, nuestro entendimiento del Evangelio, como hemos visto durante todo el año, puede mejorar mucho si nos permitimos tener perspectiva y contexto histórico apropiado. Yo espero que ustedes eh, se hayan dado cuenta de eso y lo valoren. Y creo que es más que evidente mi interés en este asunto acá en comunidad. Y es importante, obviamente, primero porque es parte del proceso exegético serio, del proceso exegético adecuado. Necesitamos conocer el contexto de la audiencia original para entender lo que significa la palabra para la audiencia original. Pero en segundo lugar, también porque nosotros en este mundo en el que vivimos tenemos una tendencia a occidentalizar, permítanme esa expresión, o evaluar todo desde nuestra perspectiva occidental, lo vemos desde ahí y cuando lo hacemos perdemos el contexto porque estamos viendo todo desde los ojos de hoy. Un ejemplo de esto es el relato de la creación, lo vemos desde nuestra perspectiva materialista y etcétera, y hay cuestiones que se nos van ahí por cómo concebimos, por la cosmovisión que tenemos, ¿verdad? Pero como cristianos aquí inmersos en la edad de la gracia en el siglo XXI, el Salmo 130 es un recurso que nos recuerda, que nos hace ver, que nos contextualiza la realidad de la humanidad, la realidad del pueblo de Dios previo al advenimiento de Cristo. Y vemos en el Salmo y cómo el salmista va a suplicar a Dios en el verso 1 y 2 por una respuesta que va a llegar y va a dar a luz en el nacimiento del Señor Jesús. El verso 3 y 4, por ejemplo, nos dejan claro que el nacimiento de Cristo es la esperanza del perdón. El verso 5 nos hace ver que el nacimiento de Cristo es una promesa de esperanza. Verso 6 nos hace ver que el nacimiento de Cristo es luz para la oscuridad de la noche. Así como un centinela en su torre estaba esperando que se hiciera de día para poder ver lo que realmente está pasando, esa era la luz que nuestras almas necesitan. El nacimiento de Cristo, dice el verso 7, es la esperanza en su misericordia. Sabemos que Dios es un Dios misericordioso y el nacimiento de Cristo nos iba a hacer ver esa misericordia. Y verso 8, por último, el nacimiento de Cristo es la esperanza de redención de todas nuestras iniquidades. Ese es el gran significado que este salmo tiene para esta época de Adviento. Y este salmo nos hace ver una de las tantas promesas de redención que si hemos leído el Antiguo Testamento sabemos que existen. Existen en este salmo como existen en otros salmos que sí son de corte específico mesiánico. Existen en profecías que encontramos en el libro de Isaías, en el libro de Jeremías, hay profecías en el libro de Miqueas, profecías en Deuteronomio y en otros muchos más libros, Zacarías, etc. Y estas profecías son y se cumplen para todos nosotros que somos el pueblo de Dios. Ven acá la importancia de tener una teología
bien centrada en cuanto a quién es y qué es ser pueblo de Dios. Esta redención prometida va a encontrar su respuesta. Esta necesidad de redención, cuando nos hicieras volver, cuando pongas un corazón de carne, todo esto va a encontrar su sentido, va a tener sentido, mejor dicho, como una respuesta en este niño en el pesebre. Este Mesías no iba a ser el Mesías que los hombres creyeron que necesitaban recibir, un rey que gobernara las otras naciones, sino que llegó como un bebé inocente que daría respuesta a la gran tragedia humana que vivía muerta en el pecado. Este es nuestro Mesías prometido, que naciendo vino a darnos la esperanza de redención para todo aquel pueblo que Él ha escogido y predestinado para darse a conocer. El Salmo 130, por tanto, en esta época de Adviento, nos recuerda que el bebé en el pesebre es esperanza de redención. Como punto número 2, ahora sí vamos a un versículo, a un capítulo de la Biblia, digamos, más común en cuanto a relatos navideños o más que estamos más acostumbrados a ver. Y vamos a ir a Lucas capítulo 2, si lo tienen por ahí lo pueden abrir. Y vamos a hablar de un mensaje. Ese es el mensaje que estamos proclamando en el querigma, un mensaje de salvación. Y dice así el verso 10 y 11. Pero el ángel les dijo, no teman, porque les traigo buenas nuevas de gran gozo, que serán para todo el pueblo, porque les ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Muy bien, el nacimiento del Señor Jesucristo es un mensaje de buenas noticias, como dice el verso, para todos nosotros que somos la humanidad caída. Esta redención que tanto necesitábamos había llegado en ese pesebre. El nacimiento del Rey que traía el mensaje de esperanza y de salvación. Por lo tanto, no podemos y no debemos ignorar el gran significado que tiene, que la palabra misma relate el nacimiento de Cristo de una forma en la cual no relata ningún otro nacimiento, ni siquiera el de Moisés, ¿verdad? Ahí, ahí dejamos ese asunto. Y no solo esto, sino que en este relato vemos que para el nacimiento del Señor Jesús, el cielo actuó de forma material, de forma tangible y de forma directa en la tierra. En el relato del nacimiento del Señor Jesús vemos ángeles que anunciaron este hecho tanto a José como a María, como a los pastores que tenemos acá en el verso de Lucas 2. Vemos también astros en el cielo que advierten a astrólogos y a adivinos caldeos de el nacimiento de un rey legítimo para la tierra de Canaán, al cual irían a visitar un año
o año y medio después de su nacimiento. Vemos también que el cielo influye en hechos históricos como el censo que el César manda hacer, que permitiría y daría vida a que se cumplieran las profecías en cuanto a Belén y en cuanto a Egipto, por mencionar. Pero en especial me impacta mucho dos eventos alrededor del nacimiento del bebé Jesús. Ambos eventos están narrados en este mismo capítulo 2 de Lucas. El primero, y que es el que me saca hasta las lágrimas a nivel personal, es la profecía de Simeón, eh, que afirma en el verso 29, ahora Señor, permita que tu siervo se vaya en paz, conforme a tu palabra, porque mis ojos han visto tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz de revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Simeón recibió una palabra parte de Dios, recibió una promesa de que conocería al Mesías. Y toma a este bebé de 8 o 10 días de nacido, que es el tiempo en el que iban a presentar a los bebés al templo. Lo toma en sus brazos y es capaz de reconocer el propósito de su vida siendo cumplido, pero el gran plan de salvación de Dios en sus manos. Y por eso alaba al Señor. Cuánta discusión inútil en torno al Adviento y a la Navidad nos podríamos ahorrar si en lugar de ser tan fanáticos, tener un apego ciego a nuestras denominaciones, a nuestros dogmas o a los líderes que nos dicen sí, no, prohibido, avalado, ¿cuánto de eso nos ahorraríamos? ¿Cuánto tiempo dejaríamos de desperdiciar si tuviéramos y si nos permitiéramos tener, mejor dicho, los ojos abiertos de la misma manera que Simeón los tuvo, para reconocer la importancia del nacimiento del niño, para reconocer la importancia de darle lugar al hecho de que se encarnó y nació de la Virgen. Este ser, este bebé, era la esperanza de salvación para todos los pueblos, ya no solo para un pueblo. Ese es el mensaje de salvación que trae la Navidad. Ahí dejémoslo. El segundo evento ya no es alrededor de Simeón, que también está la profeta Ana en este relato, sino trata de algo que a mí siempre me ha llamado poderosamente la atención. Dice el verso 13, de repente apareció con el ángel una multitud de los ejércitos celestiales alabando a Dios y diciendo, gloria a Dios en las alturas y en la tierra, paz a los hombres en quienes Él se complace. Pregunta para los hermanos discutidores, dijo aquel, las hermanas que les encanta ir en contra de todo. ¿Dónde en toda la palabra podemos volver a ver un hecho similar? ¿Acaso era común que el cielo descendiera a dar alabanzas en la tierra?
La respuesta ya la sabe. Pero la realidad es que Dios fue glorificado por los ejércitos celestiales porque había nacido para dar paz a la humanidad caída. Qué maravilloso y único evento de adoración. Dense cuenta. De ahí vienen varios cantos de este acto. Porque el nacimiento del Señor Jesús, la Navidad, la Natividad, conmemoraba el inicio del plan de salvación para todo aquel que en el niño decida creer. Por lo tanto, qué osados son ciertos creyentes que buscan satanizar la conmemoración del Adviento, la conmemoración de la Navidad. Pero atrevida es la ignorancia, dice el dicho. Al contrario, debemos poner todo nuestro esfuerzo en hacer querigma, en proclamar este mensaje de salvación a través del niño Jesús que vino a nacer. Y último punto, Cristo en nosotros. Vamos a citar Colosenses 1, también podríamos citar 1 Pedro 1, se los dejo a tarea, pueden leerlo. Pero ambos apóstoles, columnas de la iglesia, llegan a la misma conclusión. Y dice el apóstol Pablo, de esta iglesia fui hecho ministro, al fin de llevar a cabo la predicación de la palabra de Dios, es decir, el misterio que ha estado oculto desde los siglos y generaciones, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos. A estos Dios quiso dar a conocer cuáles son las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en ustedes, la esperanza de la gloria. A Él nosotros proclamamos, amonestando a todos los hombres y enseñando a todos los hombres con toda sabiduría, a fin de poder presentar a todo hombre perfecto en Cristo. Con este fin, también, dice Pablo, trabajo, esforzándome según su poder que obra poderosamente en mí. Otro pasaje que podríamos decir, este no es nada navideño, pero sí lo es. El nacimiento del Señor Jesucristo representa muchas cosas a nivel teológico y bíblico. Es por lo menos el mayor de los misterios de toda la palabra. Dice tanto Pedro en primera Pedro 1:10, pueden verlo específicamente, dice que este misterio estuvo oculto para los profetas. Estuvo oculto para Moisés y para un montón de todos los profetas que escribieron en el Antiguo Testamento. Estuvo oculto para el pueblo de Israel. Tan oculto estuvo que evidentemente les era oculto a los religiosos del siglo I que no entendieron que aquel que querían crucificar era el Mesías, era el Cristo. Pero este misterio nos fue revelado a todos en el advenimiento del Señor Jesús, en la Natividad. Pues dice que es Cristo en ustedes. Y esta es la verdad que proclamamos en nuestro querigma, que el Hijo de Dios vino a nacer a esta tierra, que siendo rey nació humildemente para darnos paz y una redención inmerecida, como un regalo del Padre para toda la humanidad que estaba caída. La natividad es esperanza de la gloria de Dios para sus hijos. Ni más ni menos. Lo que significa la Navidad es que ahora Cristo está en nosotros. En conclusión, porque ya estamos en época de estrés y no les voy a robar mucho de su tiempo.
Los animo a cada uno de nosotros a que trabajemos arduamente en ser instruidos, como decía el pasaje de Colosenses, con verdadera sabiduría que viene de la palabra. Una sabiduría que no responda a conclusiones reduccionistas, que quiera resumir todo, como aquellas que siguen trabadas en dualismos de pagano, sacro y como que nuestra vida fuera una cuestión de ping-pong. No, nosotros los hijos de Dios sabemos que todo lo que rodea nuestra existencia es para Él y por Él. Todo es santo. Sino, entonces, sino que con entendimiento escudriñemos este acto trascendental de la Navidad para la salvación de todos aquellos que hoy somos hijos de Dios. Así pues, con conocimiento adquirido, con estudio, con sabiduría, podamos conmemorar y entendamos la importancia de conmemorar el Adviento y la Natividad en base a un conocimiento bíblico de lo que rodea, de lo que significa, de lo que representa el bebé en el pesebre. De todo corazón, deseo a todos una Navidad que puedan hacerla diferente, que nos unamos a la intención del cielo y lo hagamos en una adoración celestial, que vivamos una Navidad bíblica, porque el mundo tiene su versión bastante pervertida, pero que este año tengamos una Navidad sumergida en adoración celestial por el niño, el Hijo de María, Cristo el Rey, que vino a nacer para darnos salvación. Una Navidad llena del amor del Espíritu Santo. Una Navidad en paz, porque sabemos que gracias a ese niño que vivió, murió y resucitó, estamos en completa paz con nuestro Padre Celestial. De todo corazón, gracias por su apoyo durante todo este año. Gracias por su atención, por sus recomendaciones, por estar a favor, por no estar muy a favor. Hasta pronto. Feliz Navidad y tengan un buen fin de año. Bendiciones.